Con su venia, presidente. Este puede ser el momento de la reivindicación de una clase política que por décadas no ha hecho lo suficiente por combatir la corrupción en este país. El dictamen que discutimos el día de hoy, compañeras, compañeros, no es una reforma más de las muchas que hemos aprobado en lo que va de la legislatura. No es del tipo de las reformas importantes, sí, de las reformas económicas, sociales o al sistema político. Es mucho más que eso, porque junto con la reforma de transparencia y acceso a la información pública, esta reforma de combate a la corrupción conforma el marco de control para que los objetivos de todas las demás reformas no se desvirtúen. Esta reforma responde a la finalidad misma de la política, entendida como la ciencia, el arte y la virtud de acrecentar el bien público. Ya decían los clásicos que si la democracia no es conducida por la ética, entonces degenera en demagogia. Lo que hará esta reforma en materia de combate a la corrupción es asegurarse precisamente de que el bien público se acreciente y tiene que ver con la definición de los valores que debe regir la política y la convivencia, los cuales condicionan el grado de progreso de cualquier país. Desgraciadamente, mucho de nuestro atraso, de nuestro subdesarrollo, obedece a funcionarios que han renunciado a su misión de servicio y se han rebajado a ser simples mercenarios de lo público. La corrupción es uno de los mayores flagelos que vive nuestro país. Es enemiga del desarrollo y se contrapone a la justicia. Por la corrupción se pierden inversiones y se encarecen productos, se construye mala infraestructura y se escasean los servicios públicos. Por la corrupción crece el crimen organizado y se debilita el Estado de Derecho, aumenta la insatisfacción social y se destruye la cohesión social. La corrupción no solo representa la ganancia de unos, sino la pérdida de muchos. Niños que se quedan sin alimentación por la manipulación de programas sociales, jóvenes que carecen de oportunidades educativas por el desvío ilícito de recursos, mujeres que carecen de atención médica adecuada por el robo de medicamentos, familias desprotegidas por la impunidad judicial o miles de damnificados porque sus viviendas fueron establecidas en lugares inadecuados. Y así, miles de historias día a día, personas afectadas, futuros desechos y el porvenir de la nación truncado. El rostro de la corrupción es tan silencioso como dramático. Sus efectos son tan profundos como duraderos. Ante ello, y con sentido de urgencia, tenemos que actuar de forma más contundente y eficaz, porque como decía la escritora Taylor Caldwell, la corrupción es irreversible cuando ha llegado a podrir el alma de una nación. Así, esta reforma es el inicio de un camino, representa los cimientos de una política nacional de combate a la corrupción que habrá de afinarse en la legislación secundaria y fiscalizarse después en su implementación. Desde el PAN pudimos enriquecer este dictamen proponiendo que las instituciones responsables de este tema dejen de actuar de manera desvinculada y se coordinen en el marco de un sistema nacional de combate a la corrupción. Esto dará coherencia y potencia a las acciones en este campo. El dictamen establece la creación de un órgano autónomo cuyo titular será electo por mayoría calificada del Senado de la República y que estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven en hechos de corrupción. Entre las atribuciones más relevantes del órgano están certificar y evaluar a los titulares de las unidades de auditoría preventiva, quienes solo atenderán violaciones al régimen disciplinario, dejando la investigación y sanción de responsabilidades de servidores públicos relacionados con corrupción al nuevo órgano. Hacer recomendaciones que permitan la prevención de actos de corrupción en cualquier entidad pública y atraer asuntos administrativos para fortalecer su capacidad de investigación y conocer en su caso de hechos de corrupción.
También se expedirá una ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, en la que se contemplan, entre otros puntos, sanciones administrativas y penales, así como el resarcimiento al erario público de los desfalcos causados por actos de corrupción. Además, Acción Nacional logró perfilar las bases y los lineamientos que en los 3 órdenes de gobierno deberán incluir los registros de servidores públicos que incluyan su situación patrimonial y su historial en el servicio público, a efecto de que se concentre en una plataforma dependiente del órgano autónomo. Es sin duda una muy buena reforma que lamentablemente quedará sin ser aprobada en este periodo debido a la clausura de este en la Cámara de Diputados. Por eso, hago un llamado respetuoso a nuestra colegisladora para que se comprometa públicamente a aprobar esta reforma los primeros días de febrero del año que entra o hacer un periodo extraordinario en enero. No queremos que se repita la historia de la reforma en materia de transparencia que tardó casi un año en ser aprobada por parte de nuestros colegas. El mensaje a la nación en este tema debe ser inequívoco y consistente. Si de verdad queremos transformar a México, debemos hacerlo desde lo más profundo. Compañeras y compañeros, las y los senadores del PAN votaremos a favor de este dictamen porque creemos que el desarrollo camina de la mano de la ética pública. De muy poco servirán las reformas que impulsan el crecimiento económico si no hay una fortaleza institucional que permita que los bienes públicos realmente se generen y socialicen. Estamos en un momento decisivo para nuestro país. No podemos permitir que las fuerzas erosivas de la corrupción cancelen la posibilidad de construir un mejor futuro. La cultura de la verdad y de la honestidad debe sobreponerse a la cultura de la simulación y de la corrupción. Es la única oportunidad que tenemos para que nosotros y nuestros hijos miren el futuro con más esperanza. Muchas gracias.